Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de su podcast Crece. Y me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Así es, y también me acompaña el queridísimo pastor Ariel Salinas. Y estamos muy contentos después de un ratito que no habíamos estado aquí. Estamos de regreso, pastor. Y el tema de hoy es la palabra, el nombre y la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo es correcto usarla y cuándo no? Así mismo es, y gracias por su paciencia. Tenemos a un nuevo papá por segunda ocasión. Sí. Felicidades a mi hermano. Sí, habíamos estado un poco ausentes porque nació mi segundo bebecito. Ajá. Y pues no pudimos estar grabando los episodios que el nombrecito del bebé, preséntaselo. Se llama Ethan Salinas. Entonces ya son Ezequiel y Ethan. Ajá. Entonces estamos muy contentos de que una vez más tenemos otro bebecito nuevo. Después de estar disfrutando en casa, ¿verdad? Con él, ahora ya estamos de regreso. Así y vamos directamente a lo que es el tema, Ulises, que es el poder. Vamos a empezar con el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y el uso del nombre, porque hay mucha confusión en la iglesia o en la vida cristiana al momento de orar, al momento de reprender espíritus malignos, al momento de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuándo usarlo y cuándo no, y los errores que hemos visto. Bueno, Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Uh-huh. Cuando usamos el nombre de Jesús, es cuando vamos a orar y vamos a pedir. Cuando estamos pidiendo, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Entonces la Escritura dice: cuando pidan en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, sucede o estamos hablando o entendiendo ciertas cosas bien extraordinarias. La primera de ellas es que reconocemos que el poder de Jesús o el nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús nos habla de la persona de Cristo, de su autoridad, de su poder. Cuando pedimos en su nombre, pues nos habla de la intercesión de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos al Padre, está el Padre con su santidad, con su justicia, está como intercesor en medio nuestro Señor Jesucristo, y luego a través de Cristo y por el nombre de Cristo, por la persona de Cristo, nos contesta nuestras peticiones llenas de amor y gracia por causa de la justicia de Cristo implantada en nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de usar, número uno, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la oración, ¿verdad? No otros nombres. ¿Qué nombres has escuchado tú, Ulises, que invoca a la gente en algunas ocasiones en la oración? Con mucho respeto, ¿verdad? No, sí, demasiado respeto para todo el mundo, pero pues siempre está la religión que más abunda en Latinoamérica. Ajá. Que empiezan a decir, pues, que, por ejemplo, que María es la que intercede al Padre por nosotros, o que María es el medio de llegar a Dios. Y encima de eso, pues la cantidad de santos que han hecho en la Iglesia Católica, que de nuevo decimos, pues con todo respeto, pero simplemente es un error bíblico. Si tú te vas a estudiar Biblia e historia, se ora de en el las nombre dos maneras, de Jesús. Exactamente. Entonces no hay manera de que puedas usar tanto nombre cuando el único que necesitas es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte que dice la Escritura que el nombre que debemos de invocar para salvarnos es el de Jesús. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cuando oramos, debemos de orar al Padre y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, usamos el nombre de Jesús, y eso está en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cuando nosotros reprendemos demonios, y aquí es donde viene lo interesante, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, el poder de la persona de Cristo. Pero yo he escuchado a muchos cristianos que dicen: por la preciosa sangre de Cristo te reprendo, Satanás. No. Sí. Okay, eso es totalmente incorrecto, totalmente equivocado. La sangre de Cristo tiene otros usos, pero no se usa para reprender malignos, para reprender al maligno o espíritus malignos. También he escuchado a la gente que dice: me cubro con la preciosa sangre de Cristo.
¿verdad? Y piensan que es un amuleto de protección, pero en realidad hay otras maneras, como por ejemplo pedir al Señor que mande ángeles guerreros que acampen alrededor de sus hijos y los defiendan, que ponga un vallado de ángeles alrededor de nosotros, pero en realidad la sangre de Cristo no se usa para protección. Bíblicamente tampoco se usa para reprender, tampoco se usa para ahuyentar malos espíritus. Para reprender y echar fuera demonios, dice la palabra de Dios que debemos de usar el nombre de Jesús. También en la manifestación de los dones espirituales lo hacemos por causa de la autoridad que hay en Cristo Jesús. Y cuando oramos por los enfermos, oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Sí. Ahí es donde entra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en Hechos 19:13 encontramos una historia bien interesante. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínate tú, ya cuántos intermediarios. Sí. Eran exorcistas ambulantes, se encuentran con un endemoniado y les dicen, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Haz de cuenta que le están diciendo, que salgas fuera, ¿ok? Pablo, conjuro que el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Imagínate eso, a Jesús conozco, ¿ok? Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el nombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y saltando sobre ellos, los dominó, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, no se trata de una fórmula mágica, como algunos piensan. La autoridad de reprender en el nombre de Jesús y de utilizar el poder y la autoridad dada por Jesús a nosotros tiene que ir de la mano con una íntima relación con Cristo. Conocer a Jesús, ser sus hijos, tener nosotros la certeza y la seguridad de que el respaldo de Dios está en nuestras vidas por nuestra vida de consagración, de obediencia, de servicio, etc. Ellos invocaron el nombre de Jesús, del que predica Pablo, porque ni siquiera le predicaban, es decir, no le conocían, no le habían entregado sus vidas, su cuerpo no era templo y morada del Espíritu Santo, no habían recibido esa autoridad, porque leímos anteriormente que a los que creen en mi nombre harían estas cosas. Entonces, para poder utilizar el nombre de Jesús, no lo puede utilizar cualquiera. Claro. Debe de ser una persona con una relación con Cristo, que ha creído en Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, esos son los usos del poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues, a manera de dato curioso, ¿verdad, Ulises? En la Biblia vemos que Dios en ocasiones tendía a cambiarle los nombres a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, a Abraham, de manera simple, así Abraham, que significa padre enaltecido, le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Y eso nos habla de que se está estableciendo una nueva identidad. Y así vemos en la Biblia, por ejemplo, a Saraí le cambió el nombre a Sara, ¿verdad que sí? Sí. Saraí, la esposa de Abraham, que significa mi princesa, por el de Sara, que significa madre de naciones, una nueva identidad. Es decir, nos habla de lo que será esa persona. Por eso nosotros practicamos algo bien bonito en relación a los nombres, y simplemente por fe y creyendo, ¿verdad?, que cuando escogemos un nombre con un significado bonito, pues a través de la instrucción nuestros hijos van a llegar a eso que nosotros elegimos. Por ejemplo, no sé si tú cuando elegiste el nombre del bebé te fijaste a su... Sí, de los dos, los dos siempre fijamos que el nombre tenga un significado bonito, y los dos vienen de la Biblia y son, Ethan es de origen hebreo. Que en realidad es Ethan es una pronunciación ya un poco más americanizada, si lo quieres ver así. Pero Ethan fue el que escribió el Salmo 89, por ejemplo. Entonces, sí nos fijamos siempre en eso. Exacto. ¿Por qué? Porque el nombre nos habla de identidad. Eso es simplemente como dato curioso, o lo que va a hacer esa persona, o lo que Dios va a hacer a través de esa persona. En el caso de Jesús, pues es la autoridad del nombre. Claro. Entonces, pastor, si eso es lo que se hace en el nombre de Jesucristo,
Jesucristo, entonces, ¿por qué es que la gente de pronto se confunde un poco con cuando quieren utilizar el término de la sangre de Jesús? Fíjate que eso ya es por tradición. Ya es por tradición, nos lo han enseñado tanto y nos lo han implantado en el chip sin conocimiento. Recuerden que lo que más debemos de amar es el conocimiento. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Hablando acerca de la sangre, la Biblia nos habla el uso de la sangre. Por ejemplo, en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el uso de la sangre? El derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para el perdón de pecados. Sí, y eso viene desde que se hacían tanto los sacrificios como los holocaustos, porque precisamente yo creo que más adelantito vas a leer un versículo que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ajá, correcto. Entonces, la sangre de Jesucristo es una herramienta para salvación, ¿cierto? Correcto, no para reprender demonios ni para invocar sanidad, porque para eso se invoca el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús y por sus llagas, en el caso de la sanidad dice la Escritura en Isaías que por sus llagas hemos sido curados, ¿verdad que sí? Pero en el caso, en la traducción lenguaje actual, en ese Hebreos 9:22 dice, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados, ¿verdad? Porque sin derramamiento pues no hay. En Primera de Pedro 1:17 dice, Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Así es. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó para nuestra salvación. La sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo, mira lo que dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. También recordemos cuando vino la plaga en Egipto, que iba a matar el ángel del Señor a todos los primogénitos, la Escritura dice que debían de ungir con sangre los dinteles de las puertas, ¿verdad? Del marco de arriba de la puerta. Y que entonces el ángel de la muerte, iba a pasar de paso por causa de la sangre. Nos habla de salvación, ¿verdad? Y ahorita que estábamos hablando de los holocaustos y de los sacrificios, también es interesante que demos este dato. Es un dato curioso histórico. Dato curioso de la Biblia. Esto es acerca de qué es la diferencia entre un holocausto y un sacrificio, que también es algo que nosotros los cristianos, por cómo nos han enseñado al paso de los años, lo usamos intercambiable. Como si fuera lo mismo. Como si fueran sinónimos. Exacto. Cuando en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque un sacrificio era cuando se mataba un animal en sacrificio a Dios y solamente se sacrificaba una parte del animal. En el sacrificio se daba una parte, se sacrificaba a Dios, y otra parte se repartía, exactamente, se repartía entre los sacerdotes. Pero después el holocausto, ese sí, el animal entero era consumido como holocausto a Dios para que llegara como un olor fragante a él. Y era cuando el animal entero se consumía a través del fuego. Dato curioso. Ahora ya vamos ahí de lo que estás hablando. Dato curioso. Tú sabes que esa fue la razón por la cual Dios mató a los hijos de Elí. De Elí, correcto. Dice que eran glotones y estaban gordos y sus ojos saltaban de gordura, porque se suponía que cuando hacían el holocausto, una parte quedaba para los sacerdotes, pero primero se tenía que cocer. Entonces se caía la grasa. Y lo que hacían los hijos del sacerdote Elí es que iban con sus criados y le exigían a la gente que ofrecía el holocausto que les diera la carne sin cocer, para que no se les fuera la grasa. Entonces deshonraron el holocausto, ¿verdad? Dato curioso. Y bueno, pastor, ya para irnos cerrando, que ya estamos un poco cerca del tiempo, la palabra. La palabra, lo dejamos al final porque el poder de la palabra es el siguiente. La palabra tiene el poder de transformar vidas.
de sembrar una semilla que dé mucho fruto. La palabra tiene el poder de limpiarnos y purificarnos, de cambiar nuestras conciencias, de llevarnos al arrepentimiento. El poder del mensaje del evangelio es un poder transformador. El poder de la palabra es un poder que nos limpia, que nos purifica, que cuando nos sometemos a su palabra y somos hacedores y no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, trae un renuevo espiritual, trae un cambio, una transformación, y la palabra es la que nos ayuda a crecer y a asemejarnos a Cristo. Es decir, la palabra es nuestra guía, la palabra es lámpara a nuestros pies, la palabra es nuestro consejo, la palabra es la sabiduría que clama de día y de noche para que se le busque, la palabra es ese consuelo, esa fortaleza, esa guianza, la palabra es el consejo de Dios, es la misma voz de Dios, la palabra reprende, exhorta, anima, fortalece, es lo que transforma nuestra vida cristiana, lo que nos guía en nuestra vida cristiana. Y las palabras también, dentro de la palabra están las promesas de Dios, en las cuales descansamos para confiar en lo que Dios ha prometido. Y es que sería bien interesante ver cómo mucha gente podemos llamarnos cristianos cuando no conocemos nada de la palabra de Dios. Es como decir, si tú y yo no intercambiamos palabras, ¿cómo nos vamos a conocer? Yo cómo voy a saber quién eres tú, o tú cómo vas a saber quién soy yo. A través de escudriñar o estudiar la palabra, conoces a Dios, correcto. Es que conoces y que llegas a esa íntima relación con Dios. Sí, a tener esa certeza. No sé cómo decirlo. Certeza. Sí, certeza, perfectamente. Esa certeza de que en realidad eres un hijo de Dios. Correctamente. Entonces, el poder de la palabra está al obedecerla, al ponerla en práctica. Un error, y con esto cerramos, que he visto en muchas ocasiones es que escucho predicadores, por el poder de la palabra. Sí, la palabra tiene un poder transformador siempre y cuando se lleve a la práctica. Correcto. Se lleve a la obediencia. Hoy precisamente, vamos a estar viendo este episodio en otro día, ¿verdad? Pero hay un mensaje en YouTube que se llama Salvación en medio de un mundo que se autodestruye. Yo hablo mucho acerca de la palabra. Ahí ustedes van a descubrir el uso de la palabra, lo que la Biblia misma, la misma palabra, habla acerca de sí misma, y para que se haga real y tenga el poder que debe de tener, se debe de llevar a la práctica en obediencia. Exactamente. Así que les vamos a dejar esto hasta aquí el día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Así es. Ajá, y por favor ya no se cubran con la sangre de Cristo para echar fuera demonios o para protección. No. O para viajar. Pagó el precio. Y dato curioso, ¿te recuerdas cuando fue Josué y Caleb a la tierra? Exacto. La mujer que les ayudó colgó un cordón escarlata para que no le hicieran daño. Entonces nos habla de salvación, la sangre es salvación. Así es que ánimo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima.